Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que nos tienen aquí a cuatro sacerdotes que reflexionamos junto con ustedes de algunos temas y acontecimientos de la Iglesia Católica y también temas que suceden en su familia, en su comunidad religiosa o en su comunidad parroquial. Aquí está el padre Patricio Lynch desde Honduras, bienvenido. Gracias, buenas, ¿cómo están? Muy buenas. El padre Daniel Portillo desde la Universidad Pontificia de México. ¿Qué tal? Bienvenido. Saludos a todos. Y el padre Javier Monroy desde la ciudad eterna, Roma. ¿Cómo estamos? Saludos, ¿cómo están? Encantado. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema un poco candente y quizás que tenemos que hablarlo con la naturalidad que nos exige, que es el dinero. El Papa Francisco en alguna de sus homilías, pues siempre él se ha expresado como el dinero como algo que nos puede ensuciar las manos. Incluso él habla de la pobreza como la madre de la comunidad, la pobreza como el muro que cuida la comunidad. Recuerdo, Javier Monroy, que una visita al Colegio Español en Roma, que es con el patrocinio de San José, quiero recordar también, una visita que él hizo, él hablaba de que el diablo entra por el bolsillo. Fíjense qué expresión. Y también decía otra expresión ahí, ¿no? No vengan aquí, más o menos, a estudiar para hacer carrerismo. Esta expresión ya la ha utilizado varias veces dentro y fuera del Vaticano. En fin, el dinero, el prestigio, el placer, son actitudes en las que sin querer nos vamos envolviendo en la Iglesia Católica. Y pues hoy vamos a hablar de eso, el dinero. ¿Qué pasa que nos olvidamos a veces de la gente cuando tenemos que rendir cuentas? ¿Qué nos pasa a nosotros que no sabemos gestionar bien esto del dinero? ¿Será también porque no tenemos una buena formación a la hora de gestionar económicamente una parroquia, una comunidad, una institución, sea cual sea? Nos forman con infantilismos. Esto lo pongo aquí en la mesa, lo pongo también con ustedes que nos están escuchando y bueno, pues doy la palabra al padre Daniel Portillo. A mí me llamaba la atención para empezar que el Papa Francisco insiste en el hecho de ubicar cuál sería el centro, porque en ocasiones podemos pensar que tenemos una iglesia que continuamente está en contra de las personas que tienen dinero o del dinero en sí mismo, pero el Papa reitera que es el mismo trabajo el que confiere la dignidad, no es el dinero, y por lo tanto saber que la dignidad la da el trabajo. Es ese espacio entonces donde hay que potenciar, hay que desarrollar, que la persona encuentre la mayor plenitud partiendo desde ahí. De tal manera que si se dignifica el trabajo, se hace a un lado todos los fenómenos que van en contra de aquello que coloca como el centro el dinero, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la esclavitud, la pobreza, el descarte. Son al menos estas tres características las que ubicaríamos que serían como aquellas que van en contra, francamente, de lo que sería la dignidad que el mismo trabajo da. Cuando ponemos al centro el dinero, pues obviamente estos tres fenómenos, particularmente la pobreza, el descarte y la esclavitud, pues se generan con una mayor fuerza todavía, ¿no? Sí, es importante lo que decís, Daniel, y te agradezco, porque me parece que tocaste algunas consecuencias de cuando ponemos en el centro de la vida el dinero, ¿no? Y en ese sentido se puede transformar como un ídolo, que me parece que el dinero no tiene que ser un fin, sino un medio, y un medio como la Iglesia nos enseña, ¿no? Y yo invito a todos los oyentes que se animen a leer sobre la doctrina social de la Iglesia, que me parece que es lo menos leído, y por la carencia y la ignorancia que tenemos la doctrina social, después caemos en etiquetas y rótulos ante ciertas expresiones de los papas, ¿no? Tanto Benedicto, Juan Pablo II como Francisco, aunque se lo acusa más a Francisco, se lo tilda de izquierdista, comunista, socialista. El Papa simplemente está citando la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque el tema de la economía, el tema del dinero no es un tema periférico para la fe, es un tema central.
al punto tal que Jesús, cuando habla del dinero, utiliza una categoría que es mamón, que es como una especie de dinero como Dios, ¿no? Entonces estamos en un tema de idolatría. Y las consecuencias, Daniel, que decía, yo estuve mirando algunas estadísticas, ¿no es cierto? Y el Banco Mundial decía que, por ejemplo, en este momento casi 800 millones de personas viven con menos de $2 al día, ¿no? Por otro lado, que la mitad de las riquezas, escuchen este dato, la mitad de las riquezas del mundo pertenecen al 1% de la población. El año pasado, este mismo 1% acaparaba el 82% de las riquezas del mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo esto puede ser de Dios? ¿Cómo esto puede ser proyecto del Padre? ¿Cómo esto, es más, cómo hasta algunos lo justifican con cierta teología, ¿no? Y la famosa teología de la prosperidad y demás. Esto es profundamente anticristiano, ¿no? Por eso, para no seguir hablando, pero invito a leer la doctrina social de la Iglesia y los principios que rigen la doctrina social de la Iglesia, para que poder aclarar todos estos temas. Estoy de acuerdo, Patricio. El dinero es un medio. Por lo tanto, desde nuestro espíritu de fe, es así como tenemos que utilizarlo. Por lo tanto, con los fines evangélicos. ¿Y los fines evangélicos cuáles son? Dignificar a la persona, que las personas sean realmente personas, por lo tanto, hacer que otros tengan dinero, no que lo tenga yo solo, o al menos lo imprescindible, sino que todo el mundo tenga al menos lo imprescindible para que las personas sean personas, ¿no? Todo lo que no dignifica a la persona, todo lo que no hace que los demás sean más a imagen y semejanza de Dios, pues no es muy cristiano, ¿no? Y a mí me gustaría lanzar, ¿no?, aquí al diálogo a lo mejor el hecho de cómo nuestro corazón se engancha a estos temas. Y lo que decías, Javier, sobre las frases del Papa, ¿no?, de Papa Francisco, de cómo el demonio entra por el bolsillo, pues sí, ahí está, y a partir de ahí llega todo, y se pueden hacer las mayores corruptelas en la Iglesia, también fuera, por supuesto, o sea, en cualquier corazón humano, se llega a muchas cautelas por el tema del dinero. No sé qué tendrá el tener posesiones, me imagino que va relacionado con el tema del poder, de la seguridad de uno mismo, etcétera, ¿no? Pero no sé qué tiene que nos puede corromper absolutamente a todos, ¿no? Ser transparentes, ser claros en lo que a mí me ocurre personalmente, creo que es un tema de crecimiento de fe y crecimiento espiritual muy serio, muy importante. Yo creo que aquí una de las cosas que hemos hablado del fenómeno del clericalismo, pero una de las cosas que afecta para que se dé este fenómeno del clericalismo es el dinero, ¿sí? Y bueno, todos conocemos ejemplos, los que nos están viendo y nosotros mismos, porque pues este es un programa que intenta ser lo más transparente posible, personas que tienen vocación porque están en un estamento social superior al que vivieron, ¿no?, o al que viven. Personas, y digo cuando personas son clérigos, religiosos, religiosas, que se avergüenzan del origen familiar por ser menos. Y todo esto es por esta apariencia que da el dinero y esta mundanidad que para mí me parece escandalosa. Es decir, es verdad que hay fuera unas estructuras injustas, como decía el Papa Benedicto en el discurso inaugural de Aparecida. Decía que hay unas estructuras injustas, que hay unos distanciamientos entre pobres y ricos más grandes, algo que el Papa Francisco ya lo ha dicho varias veces y lo recalca mucho en Laudato Si, pero yo creo que nosotros mismos tenemos que hacernos un examen. ¿Qué nos está pasando? Que hay unas estructuras rígidas dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras arquidiócesis. A ver, ¿por qué no un obispo no puede reordenar la economía de una diócesis? Y lo hace, y esto lo hemos visto, y se ponen todos los curas a dividirse entre ellos. En vez de decir, bueno, vamos a una y vamos con nuestro pastor, incluso la vida religiosa a veces como que también se distancia porque le están tocando algo como sagrado. Pero si el dinero no es nuestro, el dinero está al servicio y disposición. Somos administradores, no dueños. Entonces esto es un concepto, lo del dinero es una cosa delicada, que a veces nosotros no sabemos tratar y que vemos reacciones, ¿no? Yo estoy pensando en una diócesis muy conocida en el mundo, en donde hay un reordenamiento económico y en donde un grupo de curas está encargando de desgastar no solamente al equipo económico de esa arquidiócesis, ¿no?, sino también de desgastar la figura del propio
cardenal, que al final se están desgastando a sí mismo y nos estamos desgastando a nosotros por esa falta, primero, de comunión y de espiritualidad de comunión. A mí me gustaría aportar un poquito sobre la vida religiosa. Hace no mucho, como año y medio, yo creo que salió un documento de la Congregación para Religiosos y los Institutos de Vida Consagrada, ¿no? Sobre precisamente la economía para toda la vida religiosa, para los institutos, órdenes, congregaciones, que se titula precisamente así: Economía al servicio del carisma y de la misión. ¿Y por qué, digamos, la Congregación del Vaticano tiene que hablar de esto? Pues porque esto de lo que estamos hablando no es solo para fuera de la Iglesia, sino precisamente dentro. Y específicamente hablamos de órdenes, congregaciones e institutos, que nos movemos en muchos ministerios, sean parroquiales, colegios, instituciones educativas de todo tipo, y todo eso tiene que mover dinero. ¿Cómo lo utilizamos y para qué? Bueno, pues ahí está el documento que nos invita precisamente, siguiendo estos criterios de los que estáis hablando, Daniel y Patricio, a que eso lo tenemos que hacer ya en la vida religiosa, nosotros, ¿no? Pienso en la cantidad de parroquias o de párrocos que no tienen su consejo económico, por ejemplo. ¿Por qué? Es claro, porque los dinamismos para funcionar con el tema económico no son precisamente los evangélicos. Y creo que es un tema, si no me equivoco, a ver, aquí algún canonista, esto es de derecho canónico, ¿no? Las parroquias tienen que tener su consejo económico. Esto es obligatorio, sí. El párroco no puede estar manejando de esa manera su antojo como él quiere, etcétera, ¿no? Esto ya trae unas relaciones eclesiales muy ambiguas, ¿no? Muy basadas en poco evangelio, ¿no? Entonces, y ojo, perdona, Javier, sí, se convierte también en unas relaciones personales. Yo ahora les digo, por experiencia, vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí a Iglesia Online. Pues aquí volvemos, esto es Iglesia Online, estamos con usted acompañándole y hablando de un tema escabroso, pero pues que nos invita a reflexionar y a dar cuentas y ser transparentes, que es el dinero en la Iglesia, el dinero en el mundo. Lo primero en la Iglesia, nosotros tenemos que siempre rendir cuentas. Yo le corté en el primer bloque al padre Javier Monroy, él hablaba mucho de los consejos económicos, de rendir cuentas un poco hacia adentro. Estos temas del dinero es curioso, ¿no? Ahora que me toca a mí en esto de la coordinación de comunidades, cuando hablas con los párrocos, con los líderes de las comunidades, sobre el tema del dinero, este tema se extiende. Pero cuando se habla de lo personal, del corazón, del cómo me siento y tal, pues como que se encoge. Es curioso cómo a veces en la Iglesia nos interesa y nos extendemos y buscamos razones y recursos para que no me toquen el dinero. Es un infantilismo, ¿no? Cuando todos vamos en la comunión, todos tenemos que colaborar. Y no se nos olvide, nuestro deber primero es que si usted y un servidor echamos 50 céntimos en la canasta, su párroco y un servidor tenemos que dar cuentas de qué han pasado con esos 50 céntimos. ¿A dónde van? Yo les aseguro que la mayor parte de la Iglesia, eso también hay que decirlo, esos 50 céntimos sí llegan y se destinan a la gente pobre. Porque bueno, para cómo está en estos momentos, pues sí se va repartiendo, ¿no? Sí llegan en la mayoría de los lugares esto. Pero pues hace falta saber cómo está. Y sobre todo en estas cuestiones que no estamos bien formados, porque estamos más formados en el infantilismo, la avaricia en vez de la pobreza, creo que lo que nos tenemos es que dejar formar por los laicos. Yo no sé si estas nuevas generaciones de laicos tienen que también intervenir en este tema económico. Yo no diría deben de intervenir. No sé qué opinan ustedes. Patricio. Pues me parece que el tema del uso de los bienes es un tema que todos debemos aprender a discernir, ¿no? Y repito, nosotros como cristianos tenemos que adherir a la lógica, a la ética del reino, a la ética del evangelio, y todo tiene que pasar por ese prisma, ¿no? Y me parece que es un ejercicio continuo de volver y volver y volver al discernimiento, especialmente a nuestra fuente y al centro de nuestra fe, que es Jesús, ¿no? Y
Cuando hablamos de pobreza evangélica, a mí me gusta poner el énfasis o el acento que es como definición de vivir con lo necesario, ¿no? Me parece que esta pregunta en nuestras parroquias, en nuestras comunidades religiosas, en las familias de aquellos que nos escuchan, podría ser una buena pregunta de discernimiento. ¿Cómo podemos hacer para vivir con lo necesario, ¿no? Y si yo tengo 5 hijos, y bueno, va a ser necesario, obviamente, mayor cantidad de bienes, etc. Y vivir con lo necesario no es vivir en la miseria, es vivir una vida digna, y eso significa tener techo, tener trabajo, tener un seguro médico, tener la posibilidad también de vacaciones. Todo eso supone la pobreza evangélica. Hay que quitar estas imágenes falsas que a veces tenemos de que Dios quiere que cuando uno cuanto más mísero es, mejor es. No. La opción por los pobres no significa que defendemos la pobreza por sí misma. Sí, para no confundir, la pobreza evangélica, repito, hay que entenderla como vivir con lo necesario y ayudar a que la gente pueda salir de esas condiciones que a veces son inhumanas y donde no hay dignidad, ¿no? Entonces, dejo esta pregunta como criterio de discernimiento. ¿Qué significa vivir con lo necesario en la realidad que cada uno tiene, ¿no? Religiosos, familias, etc. Sí, no solo qué es eso de vivir con lo necesario, sino que vivir con lo necesario te hace libre, ¿no? Aquí, si vale citar un poco a San Agustín, diría que él lo que nos dice es no crearnos necesidades. Ese es el punto. No te crees necesidades. Y sé libre frente a los bienes. Y esa libertad hay que trabajarla con mucho sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, el corazón del Papa, al último miembro de la Iglesia, al último miembro de esta humanidad, tiende a engancharse y a meterse en esos dinamismos. Entonces, buscar ser libre, eso sí que es evangélico. Y lo que dice es Patricio, lo firmo. Es decir, no optamos por los pobres para ser pobres a ese nivel, sino optamos porque los pobres salgan de donde están. Esa es nuestra opción. Eso es lo que da vida, eso sí que es puro evangelio, ¿no? No sé, yo creo que aquí tenemos un trabajo todos, pero grande, muy grande, ¿no? Perdón, antes de darle la palabra a Portillo, al padre Daniel, me hiciste acordar, Fray, en esto de que salgan los pobres de la situación, ¿no es cierto? Me acuerdo de este obispo, creo que Elder Cámara se llamaba, que tenía una frase muy interesante, ¿no? Que decía que cuando él ayudaba a los pobres, lo llamaban santo, pero cuando preguntaba por las causas de la pobreza, lo tildaban de comunista. Y estos son prejuicios, ¿no es cierto?, que lamentablemente en ciertos sectores de la iglesia están instalados, ¿no? Repito, esto no tiene que ver con comunismo, socialismo, es el núcleo del evangelio, es nuestra doctrina católica, es lo que nos hace católicos, ¿no? Creo que Fray Acero en el bloque anterior habló del discurso inaugural de Benedicto, ¿no? Cuando en Aparecida habla de las estructuras. Claro que sí, hay estructuras de pecado que son injustas, que no son de Dios y que como católicos tenemos que denunciar, ¿no? Y a mí me encantaría ver a ciertos grupos que se dicen pro vida, ¿no? Que obviamente está muy bien que estén en contra del aborto, pero es el único tema que hablan. Me gustaría escucharlos hablar de estos temas también, ¿no? Porque ser pro vida tiene que ver con esto también. Entonces, bueno, como Elder Cámara, ¿no? Cuando preguntamos por las causas de la pobreza, nos tildan de rojos, ¿no? Y no, estamos en el núcleo del evangelio. Como al Papa Francisco, Patricio, que también le tildan de comunista y es igual el mismo ejemplo del Cámara. Adelante, Daniel. Yo pensaba, por ejemplo, visualizándolo también en el hecho de intentar ser justos también de la otra parte, donde no se entienda solamente que la pobreza se identifique con la miseria y que para ser un buen cristiano tienes que gozar de esta relación cercana con la miseria, cuando en realidad no es así, ni evangélicamente responde a esto. Y pensé en 8 principios para el desarrollo integral que nos ha llevado a este tema. Lo primero, la responsabilidad social como un punto fundamental. Ya Lynch y Javier han hecho e insistido sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia y estoy totalmente de acuerdo en este tema. Y la responsabilidad social es también llamémosle la infiltración de uno como cristiano, como creyente en todos estos ámbitos, en todos estos aspectos,
del respeto a la dignidad de los otros, de la búsqueda de la paridad, que es otro punto que considero importante, la paridad salarial entre hombres y mujeres, que cada vez va siendo algo de lo más normal, pero que en su inicio no lo era. Pienso también en la distribución y en la participación de la riqueza producida, cuando visualizamos que solamente el 1% cuenta con el 50% de la riqueza que existe en el mundo actualmente, pues es algo que nos hace cuestionarnos con un sistema económico a nivel mundial también. Pienso también en el bienestar empresarial, no solamente intentando visualizar que la empresa por encima de la persona, sino que lo entiendo como el ambiente donde una vez que esté un ambiente estable, saludable, que dignifique la presencia de los empleados, pueda generar un ambiente. Si nos damos cuenta, las personas gastan la mayoría de su tiempo en el trabajo, el respeto al medio ambiente, un salario justo y por último una capacidad de innovación también que despierte en las personas. Creo que psicológicamente resulta muy importante cuando una persona se siente en su lugar a nivel laboral, ¿no? Porque tiende a ser creativa, es capaz de dar más de lo que se le pide y es capaz de esforzarse en el día a día. Yo propongo una votación. A mí me parece que después lo dicho por Daniel, hay que enjuiciarlo por rojo, ¿no? Por comunista. Votan eso. Doy mi voto. Daniel, creo, a ver, algo muy sencillo, ¿no? Todo esto que estás diciendo, si seguimos con el paradigma actual que rige la economía mundial, es insostenible. Es insostenible en el tiempo. Explota. Digo, si seguimos viendo a la naturaleza como un recurso, como una mercancía, y a las personas también, vamos a seguir viviendo como estamos viviendo mal, y estamos al borde, dicen, de una sexta extinción masiva. O sea, hay que cambiar el paradigma. Es una cuestión de sobrevivencia. Esto no va para más. Los recursos son limitados, pero la lógica, digo, desde el principio esta cuestión del dinero, la lógica, este deseo de acumular y acumular y acumular y acumular, contradice la realidad fáctica. Digo, los recursos son limitados, no son ilimitados, y esto va a explotar. Entonces, digo, o cambiamos, no hay mucha vuelta, ¿no es cierto? La indignidad con la que viven miles de millones de personas es algo que no tiene nombre, o sea, es algo contra lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y pienso que en la Iglesia primero nuestras propias estructuras, ¿no? Para poder ser signo creíble, que en gran medida lo es, pero en otra medida no lo es. Y luego nuestros corazones, ¿no? Trabajar porque no se dé dentro de nosotros. Pero pienso y me duele en tantas personas, ¿no? Que, oye, que es que tú dices 12 horas, ¿vale? Es que puede trabajar y puede tener un sueldo mínimo para tener un dinero y llevar a la familia, etcétera, pero luego es que no les da ni para lo mínimo a veces, ¿no? O sea, la indignidad humana que existe a nivel mundial es tal que, no sé, a mí me subleva un poco, ¿no? Muy bien, pues lo tenemos que dejar aquí. Yo solamente les invito a esto. Cada riqueza, para ser buena, debe tener una dimensión social. La primera riqueza es nuestra persona, que es la que genera otro tipo de riquezas. Y si no lo ponemos al bien común y desde esta dimensión social, al final pues nos vamos a enredar en temas como la corrupción, el placer, el prestigio, la imagen, en fin. Que tengamos siempre presente esto. Mi riqueza tiene que tener una dimensión social. Y, por supuesto, desde nuestra vamos a decir, ocupación de religiosos, clérigos, párrocos, en fin, desde las ocupaciones que tenemos en la Iglesia, no se nos olvide, por favor, rendir cuentas, hacer auditorías, que luego uno duerme muy bien con todo esto. Se trata de ser transparentes y de ser limpios ante Dios y ante los hombres. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias Daniel, Patricio, gracias Javier. Saludos, que estén bien. Muchas gracias. Adiós, saludos. Gracias también a ustedes por seguirnos aquí en el Eclesia Online. Ya saben que tienen nuestro correo encuentroencasa@gmail.com. Hasta la próxima.